Catedrático en España que siempre que le toca hablar, él dice que cuando quiere decir algo, la primera pregunta que le hacen es si lleva un PowerPoint. Y entonces, bueno, yo independientemente de que a ustedes les quiero transmitir algo, me he atrevido a traerles un PowerPoint, independientemente de que ya veremos si soy capaz de que se pueda pasar tal y como yo lo tenía preparado. Bueno, vamos a intentar hacerlo. Miren, la creación de consensos, a mí me surge, lo primero es una pregunta. Y la verdad es la pregunta, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Si es un arte, si es una habilidad, si es un aprendizaje o es una responsabilidad. Y podrían surgir otras preguntas, pero la verdad es que en todas veríamos que entran dentro de un círculo que se va cerrando. Arte desde el punto de vista de aquellos que están llamados a consensuar, que tienen el don de llegar al consenso, que tienen el don de liderazgo, que tienen la habilidad, que tienen la habilidad además de situar los temas que son relevantes y que saben perfectamente cuál es el denominador común. Es un aprendizaje desde el punto de vista que conforme se van produciendo los temas, se va adquiriendo esa formación y esa capacidad de llegar a acuerdos. Y sobre todo es una responsabilidad porque no todo el mundo o no todos tienen esa condición de ser llamados a hacer el consenso. Yo me he atrevido a hacerles una definición o a traerles aquí una definición de lo que la Real Academia Española establece o define como consenso. Y la palabra consenso la define como el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Pero en cualquier caso sí que les he querido resaltar la palabra acuerdo, la palabra consentimiento y miembros de un grupo o entre varios grupos. Aquí lo tienen ustedes. Miren, he querido resaltar estas porque me parecen las más relevantes. El consenso es un acuerdo y un acuerdo para que se produzca tiene que haber dos partes, porque uno mismo está claro que se va a poner de acuerdo enseguida y si no tiene un problema de psiquiatra. Por lo tanto, acuerdo tiene que haber dos partes. Producido por consentimiento, por tanto tiene que haber complicidad. Complicidad entre las partes en que van a acordar. Y por lo tanto, esa complicidad, en España además tenemos la experiencia de que en el momento que decidimos que queremos acordar y en el momento que nos sentamos en una mesa, no hay posibilidad de levantarse de la mesa sin llegar a un acuerdo. Y ese es el compromiso. ¿Y quién lo hace? Pues precisamente lo hacen o miembros de un grupo, y aquí me van a permitir que me haga una licencia. Yo le decía antes a Iraima que ya no tengo edad de ir corriendo, pero me arriesgo a tener que salir corriendo de aquí. Pero en cualquier caso, miren, cuando hay muchos actores de un mismo grupo o de un grupo de interés, en este caso, séase el económico o séase el social, lo complicado es ponerse de acuerdo entre ellos. Porque aquí se trata de saber
¿qué plumas vamos a dejar en el camino? Y me permito una licencia. Saben ustedes que las aves tienen plumas de vuelo y plumas de impermeabilización. Las de impermeabilización les permiten que puedan resistir las diferencias climáticas. Invierno, verano, lluvia, calor. Y las de vuelo les permiten alcanzar altas alturas. Y, por lo tanto, aquí se trata precisamente de eso. ¿Cuántas plumas y qué tipo de plumas tenemos que dejar en el camino? Y, por lo tanto, ponerse de acuerdo en un mismo grupo entre diferentes opciones es el primer paso y el primer consenso al cual se tiene que llegar. Y una vez se ha llegado a eso, evidentemente, entre varios grupos. Y entonces lo complicamos un poquito más. Una vez hemos subido el primer peldaño, ahora vamos a subir al rellano o al segundo peldaño. Y entonces llamamos a los otros grupos de interés, sea el social o sea el económico, depende de quién se trate, y vamos a ver también qué plumas, si me permiten la licencia, están dispuestos a dejar, si de impermeabilización o de vuelo. ¿Cómo se hacen? Yo, en este caso, conforme voy a ir narrándoles, estoy intentando muy humildemente contestar a una serie de preguntas que se hacen en primero de carrera de periodismo. Y en primero de carrera de periodismo lo que se dice a los alumnos es que un buen periodista tiene que saber contestar ante una noticia. Estaba bien, gracias. Tiene que saber contestar ante una noticia 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y entonces de ahí sale una buena noticia. La noticia ya te transmite esas 5 preguntas. Cuando es capaz de contestarlas, sabe perfectamente el lector identificar de qué se le está hablando. Pues bien, voy a intentar responder también yo a esas 5 preguntas, no por este orden, pero también como al principio. Algunas derivadas son un círculo cerrado que pueden sugerir otra pregunta y, por lo tanto, estamos en un círculo vicioso. ¿Cómo se hacen? Pues mire, los consensos, lo primero que hay que tener claro es sobre qué tema, sobre qué vamos a podernos poner de acuerdo. Y, sobre todo, los grandes temas tienen que ser de interés general. Este es básico. Ustedes han tenido una experiencia aquí con el sistema educativo que yo vine, en aquella ocasión vine aquí y les oí a ustedes y la verdad es que celebro que hayan podido como mínimo adelantar, firmar y llegar a ese consenso que tan importante era para ustedes. Luego vienen los problemas y es ponerlo en marcha, cómo se pone en marcha, quién se quiere bajar del tren, aunque vaya a una velocidad que se vaya a dar un tortazo tremendo, etcétera, etcétera. Pero eso forma parte, si me lo permiten ustedes, de este juego, entre comillas, del consenso. Por lo tanto, ¿quién lo hace? O cómo se hace, perdón. La elección del tema es muy relevante. Otro tema interesante es quién está llamado a hacerlo. Pues quienes están llamados a hacerlo son los interlocutores. Todos, ya les digo yo que no, depende del tema que se trate. ¿Cómo se eligen a los interlocutores? Pues son aquellos que tengan la mayoría de representatividad. Todos tienen mayoría en representatividad en un interés general. La experiencia de España es que no. Hay algunos que tienen interés y que tienen representatividad en un tema muy concreto, pero en interés general, ya les digo yo, que al menos en el caso de España, no lo es. Y, por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es saber quiénes son los interlocutores y, dentro de esos interlocutores, quiénes son los más representativos. Y solo los que tienen reconocido esa representación y esa interlocución van a ser llamados a que hagan el consenso. ¿El cuándo? Pues la verdad es que el cuándo es cuando las situaciones lo requieran. Las situaciones o los temas lo requieran, porque nos habremos puesto de acuerdo en que tenemos un tema de interés general, pero a lo mejor, fruto de esa negociación, vemos que ese tema no es tanto de interés general, sino que hay otro que le desborda y que lo tenemos que situar. Y, por lo tanto, el cuándo es cuando las situaciones o los temas lo requieran.
bien porque sea de un interés general, definiendo políticas sociales, políticas económicas, acuerdos estratégicos de país. Ustedes tienen un reto que es el reto de la energía. Eso es un acuerdo estratégico de país. Al menos en España también tenemos discusiones sobre el tema energético y a ustedes les parecerá, pero si lo tenéis resuelto, pues yo les podría decir que sí, pero no. Y conforme surge la discusión, pues estamos viendo que es merecedor de poder debatirlo en profundidad, porque tenemos pendiente un debate en profundidad en España sobre este tema. Pero bueno, esto si acaso luego se lo puedo ampliar. Y sobre todo, si es de interés general, pero lo podrían definir perfectamente las partes. O sea, no tiene que haber un tercero el que les sitúe el interés o el tema de interés general, sino que puede ser fruto de ese consenso, de ese acuerdo entre dos partes que digan este es el tema y este es el tema del cual vamos a tratar y del cual vamos a llevar. El dónde. Miren, el dónde, la verdad es que hay organismos que están establecidos y se han creado precisamente para poder debatir y para poder hacer concertación. Y esa concertación o esos acuerdos, nosotros en España tenemos los acuerdos bipartitos, las mesas de diálogo social permanente. Son mesas de diálogo que inicialmente estamos representados los sindicatos y las patronales, o las patronales y los sindicatos, como he dicho antes, más representativos del país. Y que eso se trasciende luego a un acuerdo tripartito cuando habitualmente llegamos al acuerdo y se lo exponemos al Gobierno y el Gobierno es el que lo ratifica y, por lo tanto, es al que le damos entrada para que eso forme parte de un objetivo de país. Y si no lo hay, pues las partes deciden cuál es el interés general y es el que le exponemos y le presentamos al Gobierno. Y, sobre todo, si no hay esos organismos de las mesas de diálogo social establecidos, pues aquí tienen ustedes un ejemplo muy claro. El CES, ustedes han querido que se convierta en una casa en la que impere el diálogo, impere el consenso e impere el debate, en cualquier caso. Y, por lo tanto, yo me voy a permitir, como he hablado antes de plumas, la verdad es que hacen ustedes muy bien la limpieza, porque al entrar no he visto ninguna pluma de ningún tipo. Por lo tanto, que eso quiere decir que los debates que ustedes realizan saben perfectamente cómo pulirlos, o los que han realizado hasta el momento, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, en ese sentido, si me paso con las bromas, me llaman ustedes la atención. Porque es un tema bastante serio, pero yo intento, para que me sigan ustedes y llamarles la atención en mi exposición, que es una estrategia de un mal comunicador que soy yo. Pero, en cualquier caso, decirles que, en ese sentido, sí que en el CES ustedes han querido que sea la casa donde se debaten los temas, donde se llegue a acuerdos, y nosotros en España tenemos un tipo de CES en el que se llegan a acuerdos y se debaten temas de mucha importancia y relevancia para el país, mayoritariamente aquellos que quiere promocionar como ley el Gobierno de turno. Pero también tenemos, que luego se lo situaré, compromisos específicos que la ley nos obliga a hacer, que es nuestra memoria anual. Pero también tenemos la autonomía para decidir qué informes de iniciativa podemos llegar a realizar, porque consideramos que son necesarios en la sociedad en ese momento para el país. Hay una pregunta que es el por qué, y esta pregunta para mí no tiene ninguna más respuesta, que es básica, y es para que pueda avanzar y consolidarse la democracia. Yo no conozco ninguna democracia que no sea la base o fruto de la base de un diálogo permanente y de un debate y análisis de los temas entre las partes que tienen interés en ellos. Y, por lo tanto, en el debate y en el diálogo es donde se avanza democráticamente, porque es donde la sociedad adquiere esa mayoría de edad. Y ahora ya voy acabando. En el caso, como les decía, del CES de España, nosotros hacemos los dictámenes, que son
los anteproyectos de ley que nos envía el Gobierno, la memoria anual y los informes de iniciativa. Pero para que se hagan ustedes una idea de lo complicado o la dificultad de lo que puede entrañar la memoria, en la memoria analizamos el estado de situación de nuestro país, de España, en temas, lo tenemos dividido en 3 capítulos. El capítulo 1 lo dedicamos exclusivamente al panorama económico, y el panorama económico hacemos un repaso de la situación económica en el contexto internacional, en el contexto europeo. La Unión Europea, saben ustedes que nos está dando algún dolor de cabeza últimamente, pero bienvenido sea el dolor de cabeza, les puedo decir desde aquí, entre otras cosas porque si no tuviéramos la Unión Europea en España, la verdad es que no sé hacia dónde tendríamos que estar mirando en este momento. Por lo tanto, gran paso que dimos en su día, en el año 86, al integrarnos en el club. Soy de uno de los euroconvencidos y de los que creo que la solución es más Europa y no lo que van a hacer o han anunciado que van a hacer en el día de ayer en el Reino Unido, ¿no? Pero eso es otro tema, es una opinión personal, que me van a perdonar mis compañeros. Y la economía española también la analizamos en profundidad. En el capítulo 2 analizamos el empleo y las relaciones laborales, cómo ha ido el mercado de trabajo y la política de empleo, cómo se ha desarrollado durante todo el periodo del año anterior, en este caso del 2016, porque estamos haciendo la del 2016 en este momento, cómo ha ido el diálogo social y las relaciones laborales, si cuántos convenios se han hecho, cuántas horas en huelga se han perdido, qué conflictividad hemos tenido. O sea, hacemos un análisis riguroso de la situación laboral y del empleo en nuestro país. Y el capítulo 3 habla sobre calidad de vida y protección social. Internamente le decimos que es el cajón desastre, entre otras cosas porque hablamos de educación, de vivienda y cohesión social, de medio ambiente y sostenibilidad, de consumo y protección de los consumidores y usuarios y de protección social. Por lo tanto, este es un capítulo muy amplio y los 3 capítulos, para que se hagan ustedes una idea, pues desde que lo aprobamos el índice, consensuamos y aprobamos el índice, porque allí se tiene que consensuar sí o sí, consensuamos y aprobamos el índice hasta que aprobamos definitiva la memoria, estamos hablando aproximadamente de unos 6 meses de trabajo. De todo esto, sí que es verdad que tenemos un buen equipo técnico que nos acompaña, que nos guía, pero no es menos cierto que las discusiones, a veces por una oración verbal, por un tiempo verbal, por una palabra, por una coma, por un punto, por una expresión, nos dificulta bastante el que podamos avanzar, pero, en fin, la verdad es que también somos especialistas en dejarnos plumas de impermeabilización y plumas de vuelo. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición.